Tiene la palabra el diputado Gabriel Real. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que voy a cambiar una costumbre que tengo de ser uno de los últimos en hablar porque había apuntado algunas cuestiones para decir y a medida que fueron hablando varios colegas se me fueron. Así que ahora voy a tratar de ser, aparte de breve, aparte de sintético, plantear cosas que no se han dicho. Y voy a empezar contestándole a Luisito, el diputado Rubio, que ya se fue. También, bueno, y también al diputado del Frade. Bianchi decía que Palermo era un optimista del gol y por eso el tipo fue goleador y fue un goleador fantástico. Yo también soy un optimista de que las cosas mejoren. Pero ¿cuáles son los antecedentes? Porque esta cuestión que estamos analizando y demás, que algunas cositas voy a decir de lo que está pasando, tiene una explicación política. ¿Y cuál es la explicación política? Que el gobierno que está, por lo menos en la figura de su gobernador, es un gobierno que convalidó algunas no políticas. ¿Y cuáles eran esas no políticas? Y bueno, con la educación había que ahorrar, y estamos hablando de los gobiernos de Reutemann y Obeid. Con la salud había que ahorrar, con la seguridad había que ahorrar, con otras cuestiones que eran vitales había que ahorrar, y nos pasamos tanto de la idea cuando puso el gobierno un superministro que tenía que cuidar la caja y dar una imagen porque el gobernador iba a ser candidato a presidente, que se animó a decir si Santa Fe, cuando toda la Argentina había tomado la decisión, si Santa Fe debe en dólares, va a pagar dólares. Y ahí se olvidó también de hacer una obra pública que fue el cerramiento que permitió la inundación, una obra de muy bajo impacto económico, pero esa era la idea. ¿Cuál era la idea? Un gobierno conservador, para decir cómo son las cuestiones, y donde yo decido gastar en algunas cuestiones que creo que me pueden redituar políticamente. Y así se marcó la diferencia. Yo siempre digo que fueron tres amplios callejones los gobiernos del Frente Progresista, donde las políticas públicas que tienen como centro al ciudadano fueron prioritarias. Yo la escuchaba a Claudia antes y bueno, y eso fue un dato de la realidad, el respeto hacia los docentes. Siempre imaginé yo, les puedo recordar quiénes fueron algunos ministros de educación y qué implementaban, por ejemplo, Bondesío. Siempre dije yo en mi análisis, y es muy complicado el tema del salario docente, que no es lo único, hay que discutir otras cuestiones, porque son 75.000. Y ese no es un dato menor cuando uno analiza el componente del sector humano al que hay que arreglar cuestiones. Entonces, algunas cuestiones, ya acá se dijo prácticamente todo. No es casualidad que no haya nadie que defienda lo que el gobierno está haciendo. Bueno, esperemos que el diputado después lo defienda para ser el único entre pares, pero, digamos, hay cuestiones que son inconcebibles. Y responde a esto que tiene que ver con lo que acá se dijo, con la extorsión, porque ¿qué gobernante va a quemar un fusible poniendo al que tiene que arreglar el problema, que es el ministro de Trabajo, que ese ministro de Trabajo no solo que extorsione, sino que no llame, por ejemplo, a una conciliación obligatoria? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, la explicación es ganar la pelea, la discusión a las cachetadas. Creo que ya el gobierno... Yo no quiero quedar bien con
los padres por el tema de endilgarle una responsabilidad a este sector que no era solamente Ansafé Rosario, sino Ansafé Casero, Ansafé General López, eran varias representaciones. Yo no quiero quedar bien, no quiero quedar en el medio, porque las cosas, si no las planteamos como son, y viste, seguimos discutiendo cuestiones que no tenemos que discutir. Acá hay una responsabilidad ineludible del gobierno provincial y que roguemos, me pareció muy bien la valiente planteo que hizo la diputada para que vengan los dos ministros a decir por qué no hicieron lo que hicieron, pero acá la única salida de esta cuestión es analizar salida y no quemar todos los puentes, no quemar. Yo le diría a Omar, a quien conozco, al gobernador de hace muchos años, de cuando él era intendente de Rafaela, yo le diría, mira, querido gobernador, ponele con una parte de la obra pública, pero con los chicos no. Ahí no se puede ahorrar. ¿Cuál es la discusión? Acá lo dijo también Palo, esta cuestión, o lo dijo Rubeo. El gobierno no tiene problemas de caja. Uno puede llegar a entender, en el caso de municipios y comunas, que es otra realidad más acotada, pero el gobierno no, el gobierno tiene plazos fijos, el gobierno gasta el dinero en un montón de políticas que no las voy a criticar ahora, pero tiene formas de solucionar. La verdad, yo estoy enojado con el gobierno, estoy enojado por lo que nos está pasando. Antes que Lustó, Jaime Echeverry escribió un libro que se llamaba La tragedia educativa, y eso que todavía no llegamos a ver cuestiones como una forma de solución sea la no repitencia, o que el mérito, el trabajo y el esfuerzo sea una cosa negativa. Todas estas cosas son las que estamos viendo. Yo hubiera esperado, recordemos cómo, yo puedo hablar de antes cuando era ministra, la actual ministra de Educación, y qué cosas hizo y qué no hizo, pero digo, recordemos que arrancó vetando una ley que era de mi autoría, que era la creación de institutos terciarios para carreras de toda la gente que no puede costearse los estudios para viajar a Rosario, a Venado, a Rufino, a otras ciudades. Así arrancó, pero vetó lo que ya estaba funcionando, porque no tenía que poner un peso el gobierno. En ese momento argumentó que no tenía información. Bueno, la verdad, 2 años esperando con la pandemia, digo, las estrategias, las nuevas cuestiones en esta crisis educativa, la conectividad tantas veces que nosotros votamos y demás, todas esas cuestiones no tuvieron tiempo para plantearlas. Fue necesario demorar el inicio de la paritaria para ponernos en esta situación. Quiero decir algo, que lo digo siempre yo, cuando en mi partido tomamos alguna decisión, que lo hacemos a través del Congreso, y realmente es así, hay un funcionamiento horizontal. Yo digo, cuando la decisión la toma el Congreso, la tomamos entre todos, así que si nos equivocamos o acertamos, es una virtud de todo, pero no hay un preclaro que tome la decisión. Esto es lo que quiero decir. Ansafé votó, y votaron los docentes, y los docentes decidieron hacer un paro, así que solamente por respetar esa voluntad ciudadana de uno de los pocos gremios que realmente practica democracia interna, uno de los pocos que lo practica, nos encontramos con bravucones de este lado del gobierno que utilizan el garrote para decir que hay que arreglar. Yo creo, además, por una cuestión, y se lo dijimos anoche en la reunión a la gente de Ansafé, yo creo, para no seguir, que di mi opinión, para no seguir rebajando y poniendo en un lugar absolutamente de desprestigio a nuestros docentes, ellos no pueden aceptar, porque si no estaríamos aceptando que por una cuestión de dinero y demás haya que bajar la cabeza y aceptar condiciones que no son. Muchísimos de los docentes de nuestra provincia, sus recursos están bajo la línea de pobreza. Y el que tiene que pagar la plata, hoy la tiene el gobierno, no puede ni siquiera argumentar eso.
Así que acompañamos esto, esperemos que antes que tengan que venir estos funcionarios arreglen el problema y estoy convencido, la responsabilidad es del gobierno. Lo otro es el reclamo a un legítimo derecho que tienen nuestros docentes. Muchas gracias. Gracias, diputado.